En lo profundo de las selvas de Filipinas, un soldado australiano yace en una camilla improvisada hecha de bambú y hojas. Usando un espejo, una navaja de bolsillo y sin ningún tipo de anestesia, el hombre comienza a hacer una pequeña incisión en su abdomen. Mordiendo un palo de madera para evitar gritar de dolor, el soldado procede a la cirugía ad hoc, usando sus dedos para palpar su apéndice agrandado. A lo lejos se escucha el sonido de los disparos mientras las tropas japonesas cazan a los guerrilleros filipinos que protegen a los australianos. El tiempo se está acabando y pronto las guerrillas tendrán que mudarse a un nuevo lugar, ya sea que el hombre australiano esté listo para ir o no, y eso si sobrevive a esta autocirugía en medio de una selva plagada de enfermedades. Nacido en Escocia en 1902, Robert Kerr McLaren emigró a Australia en su adolescencia, después de servir brevemente en la Primera Guerra Mundial. Esta tierra pronto se convirtió en su hogar adoptivo, y allí McLaren aprendió a ser veterinario. Eventualmente trabajaría como cirujano veterinario en Bundaberg, Queensland, aprendiendo sin saberlo habilidades críticas que algún día salvarían su propia vida y la de docenas de otros hombres. A los 36 años conoció a su futura esposa, Catherine Ahern, y se casó con ella el 18 de junio de 1938. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Gran Bretaña llamaría a sus colonias y mancomunidades para ayudar a defenderla. Los japoneses estaban arrasando el Pacífico y bloqueando o destruyendo las fuerzas británicas en todas sus colonias en el Pacífico Sur. El 12 de marzo de 1941, McLaren se unió a las fuerzas militares ciudadanas, aprendiendo habilidades básicas de infantería, y fue transferido un mes después a la Fuerza Imperial Australiana. Sin embargo, la guerra no tocaría a su puerta hasta enero del año siguiente, cuando fue enviado a Singapur adjunto a los talleres de campo de la Segunda y Décima Ordenanza. Desafortunadamente para McLaren, las fuerzas de la mancomunidad británica fueron rápidamente invadidas por los mejores armados japoneses, y McLaren, junto con cientos de compañeros, fue encarcelado en un campo de prisioneros de guerra en Singapur. No muy entusiasmado con la hospitalidad japonesa, McLaren decidió escapar junto con dos compañeros australianos, y los hombres se unieron a una banda de guerrilleros malayos que luchaban contra los japoneses. Fue con estos guerrilleros que McLaren comenzaría a perfeccionar las mortales técnicas de atropello y fuga, que más tarde emplearía con un efecto devastador contra los japoneses. Pero por ahora, él y los hombres que lo acompañaban fueron traicionados por uno de los otros guerrilleros y entregados directamente a los japoneses. Los japoneses reconocieron a McLaren y a los otros dos australianos como fugitivos y los hicieron enfrentarse a pelotones de fusilamiento durante 6 mañanas sucesivas, solo para que la orden de ejecución se retrasara cada vez. En su lugar, los hombres fueron puestos en un transporte y enviados a Pudu Gaol en Kuala Lumpur, aunque unos meses más tarde fueron enviados de vuelta al campo de prisioneros de guerra en Changi, en el que fueron retenidos originalmente. McLaren, junto con otros 500 australianos y 500 soldados británicos, fueron finalmente transferidos a una instalación más segura en Borneo en marzo de 1943, que había sido una colonia británica. En las nuevas instalaciones, McLaren y un prisionero chino se pusieron en contacto con los guerrilleros filipinos locales, quienes rápidamente los ayudaron a ellos dos y a varios otros hombres a escapar de su campo de prisioneros. Junto con otro australiano que había escapado semanas antes, el pequeño grupo decidió que su mejor oportunidad era llegar a las Filipinas controladas por los Estados Unidos y desde allí volver a unirse a una unidad australiana. Así que los hombres se dirigieron a la costa, pero sin barcos a mano sabían que tendrían que construir los suyos propios. Usando machetes, los hombres hicieron canoas ahuecadas de troncos de árboles caídos y luego increíblemente navegaron a través de casi 270 millas del Océano Pacífico. Los hombres se mantuvieron cerca de las líneas costeras cuando fue posible, pero estaban en constante alerta de los buques patrulleros japoneses que sabían que no tenían ninguna esperanza de superar en sus pequeñas canoas. A lo largo del camino, los hombres se detuvieron en diferentes islas, rutinariamente asaltando pequeñas unidades japonesas por suministros. En una producción teatral pequeña de lo que más tarde se convertiría en la campaña americana de búsqueda de islas contra Japón, McLaren y los hombres que lo acompañaban atacaban una isla pequeña tras otra, matando u obligando a los japoneses a huir y asaltando sus reservas de comida, medicinas y municiones. Desafortunadamente, la noticia se difundió mucho más lentamente en aquel entonces que en la actualidad,
y especialmente cuando has pasado la mayor parte del último año y medio en un campo de prisioneros. Cuando McLaren y los otros hombres desembarcaron en las Filipinas, descubrieron que los japoneses ya habían forzado la rendición de todas las fuerzas americanas en la isla. Sin esperanza de ser devueltos a una unidad australiana o de ser rescatados, McLaren y los demás decidieron que seguirían adelante y continuarían luchando en la Segunda Guerra Mundial por su cuenta. McLaren pronto se puso en contacto con un grupo de soldados estadounidenses que habían decidido que la rendición simplemente no les convenía mucho y que se habían puesto al frente de una fuerza guerrillera compuesta por soldados y voluntarios estadounidenses y filipinos. Por ahora, un experimentado guerrillero, McLaren, participó en una campaña mortal contra la fuerza de ocupación japonesa, destruyendo cantidades de suministros, asaltando depósitos japoneses y en general haciendo la vida un infierno para el ejército imperial japonés. Por su parte, los japoneses persiguieron brutalmente a la población filipina, con la esperanza de desalentar toda cooperación con las guerrillas, aterrorizando a los aldeanos dispersos por las islas y amenazando de muerte a cualquier simpatizante. En este punto, aunque McLaren contrajo apendicitis, una condición particularmente preocupante dado el hecho de que no había ningún hospital local en el que pudiera registrarse. Si no se trataba, su apéndice acabaría por reventar y sin duda lo mataría. Al ser un veterinario entrenado, sin embargo, McLaren sabía lo que tenía que hacer, y dado que ninguno de los otros hombres que estaban con él tenían ningún tipo de formación médica, el procedimiento quedaría completamente a su cargo. McLaren hizo un balance de su situación. Tenía pocos suministros médicos, si es que tenía alguno, y ninguna herramienta quirúrgica. La anestesia, aunque hubiera tenido acceso a ella, estaba fuera de discusión, ya que sería su propio jefe de cirugía. Lo que sí tenía a su disposición era una navaja afilada, agua de río hervida, fibras vegetales duras y fibrosas que podía usar como suturas adecuadas, un pequeño espejo de mano y media botella de ron para el dolor, que pasaba a otros como si tuviera que estar completamente sobrio para su propio procedimiento. Con los japoneses cazando activamente a McLaren y la fuerza combinada de americanos, australianos y filipinos abajo, McLaren comenzó su autocirugía. No solo tendría que soportar el terrible dolor de cortar su propia carne, sino que también tendría que cortar con éxito el apéndice y luego sujetar rápidamente los vasos sanguíneos vitales para evitar la muerte por hemorragia. En el transcurso de 4 horas, McLaren cortó su cuerpo con la pequeña navaja, luchando contra el dolor para acabar en su abdomen y cortar el apéndice inflamado. Luego, usando una aguja afilada y fibras vegetales, cosió su propia herida. 4 días más tarde, McLaren estaba de pie de nuevo y después de una semana adicional de descanso, volvió al mortal negocio de hacer que los japoneses se arrepintieran de su papel en la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de ese año, McLaren decidió que ser un guerrillero que luchaba en la selva de manera ruda era bueno y todo eso, pero la ocupación de tierra de los japoneses estaba empezando a agotarse, debido en gran parte al vengativo contraataque de Estados Unidos contra los japoneses en todo el Pacífico. El mar, sin embargo, todavía estaba lleno de soldados japoneses para matar, y por lo tanto, McLaren tomó el mando de un pequeño barco pesquero y lo equipó con cañones y cualquier pieza de poder de fuego que pudiera ser instalada. El buque de guerra improvisado comenzó a merodear las aguas de la isla de Mindanao, y McLaren comenzó ahora su carrera como pirata. Conocido por su naturaleza audaz y agresiva frente al enemigo, McLaren y su improvisado barco de guerra, apropiadamente llamado El Bastardo, atacaron muchos barcos japoneses más pequeños, enviando a bastantes a las profundidades salobres. Sin embargo, siempre oportunista, McLaren también atacaría las instalaciones costeras japonesas, bombardeándolas con fuego de cañón y retirándose a alta mar antes de que los aviones japoneses tuvieran la oportunidad de responder. Ocasionalmente, McLaren dirigía patrullas de combate en tierra, y en una de esas ocasiones dirigió parte de un asalto mayor a una fortaleza japonesa en la provincia de Lanao. La guarnición fue completamente destruida y el teniente coronel estadounidense Charles W. Hedges informó que las acciones de McLaren aseguraron la captura de la guarnición y la destrucción de unos 450 soldados japoneses. A estas alturas, la Marina americana estaba haciendo de la flota japonesa un recurso en rápida disminución, y decidieron que habían dejado a McLaren andar por ahí como un jefe de guerra pirata durante el tiempo suficiente, por lo que el ejército australiano le ordenó que se uniera a los agentes de inteligencia americanos y australianos y se lanzara en paracaídas detrás de las líneas enemigas en Borneo. Liderando uno de varios otros equipos de 4 hombres, McLaren y sus hombres emprendieron un arriesgado lanzamiento nocturno en paracaídas detrás de las líneas enemigas, solo para tener a uno de sus hombres capturado en una emboscada por una patrulla japonesa. Otro hombre resultó herido en el aterrizaje. Y quizás lo peor de todo, los japoneses lograron encontrar y capturar la comida, el agua y los radios del equipo.
Ahora con 3 hombres, uno de los cuales estaba herido, sin comida ni agua y sin radio, McLaren decidió que todo esto hacía que las probabilidades fueran casi iguales para los japoneses, y decidió seguir adelante con su misión a pesar de todo. Usando sus 3 años de conocimiento de la guerra en la selva, fue capaz de asegurar comida y agua, y reconocer las posiciones japonesas que defendían la isla. Todo ello mientras evitaba las agresivas patrullas japonesas. Luego, su misión termina, pero sin radio para informarlo, McLaren simplemente se escabulló a través de las líneas enemigas para entregar su informe crítico. Su inteligencia demostró ser crítica en los exitosos desembarcos americanos contra los japoneses, y el propio general americano MacArthur le concedió la Estrella de Plata de los Estados Unidos, la tercera mayor condecoración militar americana que rara vez se concede a un miembro del servicio no americano. A estas alturas, el final de la Segunda Guerra Mundial estaba a la vista, pero los tercos japoneses se negaron a rendirse. Dado que en este punto, McLaren era uno de los más experimentados combatientes de la jungla y la guerrilla en todo el comando aliado, se le encargó liderar un equipo de 8 hombres en una misión de reconocimiento de las fuerzas japonesas en Talasia, en Borneo del Norte británico. Una vez más, su inteligencia resultó ser vital en la exitosa destrucción de las fuerzas japonesas en el área y la captura de una importante guarnición enemiga. A McLaren se le concedería finalmente la Cruz Militar con una barra adicional y la Estrella de Plata americana, todo por su valentía y heroísmo en el combate. Aterrorizante tanto en tierra como en alta mar, es probablemente bueno que McLaren nunca aprendiera a volar un avión, o seguramente se habría dedicado a hacer la vida un infierno para los japoneses en el aire también. Después de la Segunda Guerra Mundial, McLaren se negó a volver a casa de inmediato. En su lugar, permaneció con su equipo de 8 hombres en Borneo del Norte y ayudó a atender las necesidades de los civiles devastados por la guerra. Eventualmente regresó a casa en Australia, aunque pronto tomaría un trabajo como oficial veterinario del gobierno en Papúa Nueva Guinea. En 1956 se retiró del servicio público y se hizo cargo de la gestión de una plantación de café, aunque allí, trágicamente, retrocedería accidentalmente su jeep hasta una pérgola y moriría cuando un tronco que caía lo aplastó hasta la muerte. Sin embargo, el heroísmo y el coraje de McLaren, uno de los mejores soldados de Australia, sirve de ejemplo incluso hoy en día, y es un testimonio de la calidad de los hombres y mujeres que defienden su hogar en la tierra de Australia. ¿Crees que podrías haber aguantado la lucha junto a las fuerzas guerrilleras de McLaren? ¿Qué tal si tuvieras que cortar tu propio apéndice? Déjanos saber en los comentarios. Y como siempre, si disfrutaste de este video, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más contenido genial.